las circunstancias para la llegada de los refugiados españoles, de los exiliados españoles a República Dominicana, se inician en el año 1936 con la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española, que se extendió hasta 1939, fue una conflagración entre el gobierno legalmente instituido, que es el gobierno de la Segunda República, y un sector de los grupos del ejército a los cuales se les llamaba los nacionales. Esos son los que se levantaron en contra de ese gobierno que fue elegido y que se estableció constitucionalmente. Bien, entonces durante esos años una gran cantidad de españoles sufrieron las consecuencias de esa guerra que llevó poco a poco al Ejército Nacional, apoyado por los nazis, por Hitler y por Mussolini, a que los republicanos fueran aislándose cada vez más hacia zonas específicas, por la zona del Mediterráneo, Valencia y Barcelona. La batalla del Ebro fue una de las últimas batallas que se dan. Entonces, cerca de 500,000 de españoles salen por la frontera entre las fechas de enero, finales de enero y principios de febrero de 1939, huyéndole a la persecución, huyéndole a las retaliaciones que podían desarrollar el Ejército Nacional y que habían desarrollado los nacionales, la gente de Franco, en contra de todo aquel que estuviera ligado al gobierno de la República. Entonces, ese es cerca de 500,000 de personas que no necesariamente todas habían estado ligadas al ejército, al grupo de la República, ni tampoco todas estuvieron ligados a la guerra, ni siquiera eran republicanos, muchos de ellos, huyendo a esa persecución, huyendo a los desmanes que se producían, pues salen. Entonces, entre febrero y septiembre de 1939, 250,000 de esos vuelven a España, pero se queda una buena parte de los que habían estado ligados o al ejército o como funcionarios o familiares de esos funcionarios o personas que huían de una guerra que fue una guerra fratricida que afectó a la población, sobre todo afectó especialmente a los niños, porque los bombardeos se hacían a cualquier hora del día, y tiraban bombas a las escuelas, mataban a cientos de niños, mataban personas campesinas y todas esas cosas. Entonces la gente decidió no seguir. Pero ¿qué pasa? En Europa ya también hay guerra. Y Alemania había iniciado un proceso de avance hacia las fronteras de Francia. Francia establece, en ese momento estaba gobernada por un partido socialdemócrata, establece una línea que es la línea Maginot. Entonces, ¿qué pasa? Los franceses se están viendo asediados por los alemanes hasta que finalmente los alemanes entran en Francia. Entonces, hay una situación. Aquellos que están ligados políticamente a partidos de izquierda o aquellos que ya están hartos, porque esa es la palabra, de la guerra, están buscando salida de Europa, porque hay unas condiciones que no son propicias para seguir estando en Europa, porque se está viendo que viene una conflagración mundial que fue la Segunda Guerra. Entonces, muchos comienzan a salir, sobre todo muchos refugiados, exiliados españoles, también igual que judíos, comienzan a utilizar las condiciones que se le dan propicias para poder salir por barco hacia América, que es el continente de la esperanza, ¿no? Entonces, los españoles logran, a través de Narciso Bassols, que era el encargado de la embajada mexicana, y logran a través de Pablo Neruda, pues emigrar hacia Chile, en el caso de Neruda, y hacia México, en el caso de Bassols. Bien, pero ¿qué está pasando?
está pasando una situación y es que esta gente comienzan a salir a partir de julio de 1939, llegan a esos países, pero ya comienzan a copar el espacio que se está dando para que ellos vengan a vivir ahí. La idea era, tanto de Chile como de México, era que esta gente tenían que llegar y establecerse en zonas rurales, en zonas donde no compitieran con la población en términos de productividad y en términos de trabajo, ¿no? Pero cosa que no se da, ¿no? Muchos españoles sí se quedan en zonas literalmente rural, no en el DF, por ejemplo, pero después se van al DF y se establecen y aportan un montón de cosas. Entonces, se copa el espacio que se podía. Y ellos temían, los únicos países que habían aceptado por la conferencia de Vián la llegada de refugiados, tanto españoles o de europeos en general, fueron México, Chile y República Dominicana. Pero las autoridades principales de los organismos de servicios de evacuación sabían que República Dominicana tenía un dictador. Ya en agosto de 1939 habían comenzado a llegar refugiados en pocas cantidades. Entonces, estas personas que comienzan a llegar aquí se van organizando en una junta pro refugiados y van haciendo negociaciones con el régimen. Lo mismo lo había hecho Fernando de los Ríos, que era embajador de la República Española en Washington. Entonces, ¿qué pasa? No hay alternativa. Estaban llegando desde agosto aquí, se iban estableciendo, el gobierno dominicano los aceptaba a partir de una serie de políticas de incentivo a la inmigración en este caso, y finalmente, sin alternativa posible, con una Segunda Guerra Mundial a las puertas de Europa, no tienen otra condición, no otra opción que enviar grupos aquí a Santo Domingo, a República Dominicana.